La noticia de que Tailandia ha bajado los días sin visado de 60 a 30 se venía anunciando desde hace meses en círculos políticos tailandeses, aunque ya es oficial desde hace unos días. Sin embargo, algunos creadores de contenido y foros han salido en tromba y lo están vendiendo como el fin del mundo para algunos expatriados. No lo es, no lo es. Esto no es un capricho del gobierno tailandés, es un movimiento estratégico para hacer una depuración. Vamos a ver, un filtrado claro de quién viene y con qué intenciones. Te explico esto porque es menos caos y más estrategia de lo que parece. Soy Pedro, esto es Destino Tailandia. Suscríbete y toca la campana como si estuvieras en un templo tailandés. Vivo aquí y llevo viendo este baile de visado desde dentro y hace tiempo. Lo que me encuentro estos días en comentarios es un ruido tremendo, innecesario. Gente hablando de que Tailandia ya no quiere extranjeros. ¡Qué barbaridad! La realidad, como siempre, es un poco aburrida, pero más interesante. El gobierno tailandés tiene un plan, y además muy claro desde 2022. Subir el nivel. Quieren al nómada digital con seguro médico, al jubilado con ingresos demostrables, al turista de alto poder adquisitivo. Y para conseguir eso tienen que suprimir la denominada zona gris. En este vídeo voy a ordenar las piezas por visados, tema de cannabis, trabajo y propiedades. Y además sin alarmismo. Empecemos por el dato concreto, además con la mirada larga. Tailandia ha reducido la estancia sin visado de 60 a 30 días para la mayoría de países, incluida España, y además afectando a un total de 93 países. Punto. Si vienes 15 días de vacaciones, ni lo notas. El problema es para el que usaba esos 60 días como una colchoneta para sus cosas. El que encadenaba entradas, el que cruzaba la frontera cada 2 o 3 meses para vivir aquí sin papeles. Y ojo, esto no es un golpe de efecto. El gobierno tailandés lleva 2 años anunciando que quería endurecer los controles. Lo que pasa es que antes había más tolerancia. Un mientras no molestes, no miramos. Esa ventana se ha cerrado completamente. Y esto no es casualidad. Esto además llega justo después de lanzar los famosos visados de larga duración como el DTV, el Destination Thailand Visa, que además cuesta dinero y requiere teletrabajo demostrable. ¿Qué está pasando? Que Tailandia ya no quiere ser el cajón desastre de visitantes que empiezan a considerar en Tailandia de perfil bajo, que vienen a sobrevivir con 10 euros al día. Quieren gente que consuma, gente que invierta y además que esté documentada. La reducción a 30 días es la zanahoria de toda la vida. Si quieren más tiempo, paga el visado y demuestra ingresos. Y está claro que había antes gente que venía para 60, para 90 días, con fines claros. Pero la realidad a veces es demasiado torticera y ha demostrado que mucha gente que venía para 60 o 90 días venía con otros fines, incluso a veces con fines delictivos. Como se ha dicho toda la vida, muchas veces pagan justos por pecadores. Ahora hablemos del cannabis, porque aquí es donde la mayoría se pierde. Se pierde además rotundamente. Hubo un momento hace 2 años donde Tailandia parecía Ámsterdam, pero con playa. Buah. Tiendas abiertas en cada esquina, publicidad a tutiplay en la calle, extranjeros fumando, como si no pasara nada, y además porque era legal. Esa imagen ya no existe. El gobierno tailandés ha dado una marcha atrás, y además brutal. El Senado tailandés aprobó volver al uso estrictamente médico. Han cerrado cientos de tiendas. Según datos oficiales, en un año se han cerrado 7.000 tiendas de las consideradas libres, que no cumplen los requisitos legales actuales, y además está previsto que para 2028 solo haya unas 2.000 tiendas abiertas con fines estrictamente médicos. Ya no se dan licencias nuevas sin receta médica. Y la policía ha empezado a hacer redadas en locales turísticos que olían a hierba.
¿Por qué este giro? Porque la apertura fue demasiado rápida y generó problemas sociales. El descontrol del cannabis atrajo exactamente al perfil de turista que Tailandia ya no quiere. El que venía lo que venía, no el que viene a consumir y a dejar dinero. Así que si tienes en la cabeza la imagen de que Tailandia como paraíso del porro, actualízala. El marco legal ha cambiado y la tolerancia también. Y aquí llegamos al meollo, porque el visado y el cannabis parece que solo son los titulares. No es así. El cambio real está en la fiscalización. Tailandia está apretando las tuercas a dos grupos, muy claros además. Al nómada digital, y además, te voy a poner un ejemplo, si con tu ordenador estás en un café de Chiang Mai y no tienes el visado de trabajo o el nuevo DTV, técnicamente eres un ilegal. Antes nadie miraba. Ahora, con la digitalización de migraciones, entradas y salidas repetidas, saltan las alarmas. Hay casos recientes de extranjeros retenidos en inmigración porque los agentes vieron chats de trabajo en sus móviles. El riesgo ha subido de bajo a real. Segundo, las propiedades. Aquí también hay más controles, sobre todo con testaferros. Solo quiero que lo sepas, si tienes una estructura opaca, el riesgo es un poco más alto que antes. Vamos a intentar poner orden. Esto no es una guerra contra el extranjero, es una criba. ¿Quién pierde? El que encadenaba visado de turista para vivir aquí sin papeles. El nómada digital que trabaja sin permiso y vive al límite. Y también el inversor que compró una villa con una estructura societaria de las llamadas de mentirijillas. Y sobre todo el turista que viene solo a fumar y no gasta en hoteles. ¿Quiénes ganan o a quiénes no les afecta? Al jubilado con un visado y seguro médico, el turista que viene 15 días a un resort de lujo, también el teletrabajador con el nuevo visado de TV con nómina demostrable e ingresos. También el que compra un condominio que sí se puede registrar con escritura a su nombre. La jugada en Tailandia es inteligente a largo plazo, aunque duela a corto plazo. Quieren limpiar la foto del país y para eso tienen que cerrar las grietas por donde se colaba la economía sumergida extranjera. Resumen, pasan a 30 días, pero eso no es nuevo, se veía venir. Era un plan. El cannabis vuelve al armario médico con cierres masivos. El control sobre trabajo remoto sin papeles sube un escalón, uno o dos. Y las propiedades en nombre de otros son ahora un riesgo más que evidente. Tailandia no le ha declarado la guerra al turismo ni al expatriado. Ha declarado la guerra a la precariedad extranjera. Quieren al que gasta, no al que sobrevive. Si tienes los papeles en regla, los ingresos documentados y consumes en el país, todo este dramatismo que hay y que venden algunos es solo ruido de fondo. La putada es que si vivías en la zona gris, en ese margen que nunca pasa nada, te ha tocado actualizarte o pirarte. Mi recomendación, no hagas caso a los titulares alarmistas, pero tampoco te duermas. Si estás pensando en mudarte aquí o comprar algo, hazlo con un abogado y con el visado correcto. Las reglas han cambiado y están cambiando, pero el juego sigue abierto. ¿Y qué perfil eres tú? ¿El que gana o el que pierde con esta criba? Cuéntamelo en comentarios. Y suscríbete si quieres seguir el pulso real de Tailandia sin humo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Sawadee krap.